siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy no lo vamos a tomar con un muy espinoso, pero de mucha actualidad, y es el tema de la explotación sexual. Para ello tenemos como invitado al patrullero Javier Coavillegas. Patrullero, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Buenas noches, Juan, buenas noches a todos los televidentes de Aupan Televisión. Bueno, qué tristeza tener que tocar ese tema de explotación sexual, pero uno se da cuenta de que eso no es a nivel municipal, sino que uno lo ve en muchos departamentos, en todo Colombia. Qué tristeza saber eso. Claro, no, y es mejor hablar de esos temas así que no hacen ascensión de pronto de localidades, de municipalidades, ni de departamentos, porque obviamente en la medida en que las personas sepan que hay tantos peligros al acecho como esperando por ellos, las personas pueden estar un poco más precavidas ante situaciones que se presentan antes de que se cometan diferentes tipos de delitos, en este caso la explotación sexual y comercial de niños y adolescentes. Sí, hablábamos ahorita fuera de cámara de que eso tiene su sigla, que es ESCNNA. Eso se lee ESNA. ESNA, eso. Y traduce eso, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esa partecita que dice comercial, ¿qué es eso de comercial? Explotación sexual comercial. Es cuando se está ofreciendo, obviamente la palabra comercio es cuando trata de alguna actividad económica en donde actúan dos o más personas, una ofreciéndola y otro comprándola. Entonces la palabra comercial dentro de esa misma abreviatura hace referencia a eso. Obviamente la palabra que viene antes, sí, la palabra sexual es lo que encaja dentro del contexto donde se presenta esa actividad comercial, que es en el ámbito sexual. Claro que sí. Bueno, y muy duro eso, ¿sí? Ese tipo de explotación sexual comercial se ha visto acá en nuestro municipio. En el municipio de Andes no se ha presentado ningún caso de explotación sexual y comercial. Sin embargo, se presentan algunos casos de abuso sexual en contra de menores de 14 años. Eso sí se puede lamentablemente conocer aquí en el municipio de Andes. Sí, señor, no tanto de pronto en el contexto haciéndonos a un lado de lo que es la ESNA, porque la ESNA habla directamente de personas que no son de la región o del municipio, sino que son oriundos de otras partes del país, inclusive de otros países que se acercan a este destino. Por colocar un ejemplo, no estamos diciendo que el municipio de Andes, pero se acercan a este destino con el fin de obtener complacencia en el ámbito sexual. Claro, sí. Entonces se presentan los casos de abuso o actos sexuales con menores de 14 años, pero sí ya es más del ámbito local, personas propias de acá del municipio, inclusive personas del núcleo familiar o muy allegados al núcleo familiar, pero sí se presentan esos casos, más no los de la ESNA. Claro que sí. Bueno, en esto de la ESNA no está tipificado también este delito de turismo sexual. Esa es la palabra como se conoce comúnmente, turismo sexual infantil. Obviamente esa palabra de turismo sexual se ha ido relegando porque se pensaría que obviamente el destino de Colombia, Antioquia, Medellín y muchos
otros municipios que hacen parte del departamento de Antioquia podían ser usados directamente para el turismo sexual. Entonces, obviamente, como hay diferentes clases de turismo, usted sabe que hay turismo de aventura, Claro, turismo ecológico, de avistamiento de aves. Entonces, obviamente, dentro de las clasificaciones del turismo, obviamente por ser una rama de ingreso para toda la nación como lo es el turismo, no quisieron o no es correcto llamar turismo sexual algo que primero por nuestra nación no está cobijado, porque las leyes que hay dentro de la nación son muy severas y muy drásticas con esta clase de flagelos y delitos. Entonces, por eso la palabra turismo sexual no se menciona, ya que no es ni simpatizante ni afecta a las clasificaciones de turismo. claro que sí. Sí, señor. Bueno, patrullero, uno se encuentra con una persona, digámoslo así, un hombre mayor, y él dice, pero es que, ¿por qué yo voy a cometer un delito cuando yo no busqué, digámoslo así, a la niña o al niño, sino que ellos me buscaron a mí? ¿Por qué yo estoy inmerso en ese delito? En cuanto a eso, de pronto que pueda ser usado por una persona para ausentarse de la responsabilidad, se tiene que primero, obviamente, antes de que usted ingrese a un país desconocido del que usted es oriundo, usted debe estudiar cuál es la legislación que rige en ese país, porque obviamente, de acuerdo con la Constitución, el desconocimiento de la norma no exime a nadie de responsabilidades. Entonces, obviamente, en el momento en que un turista extranjero quiera aducir o llegar a ese contexto de que yo no conocía las normas acá, obviamente por ese lado no se va a poder salir. No se puede salvar, claro. Sin embargo, obviamente hay personas que, como ese es el negocio a que se dedican, lamentablemente, y debemos hablarlo así, hay personas que usan estas actividades sexuales con menores de 18 años como un negocio, de eso se lucran. Entonces, ellos son los que crean la oferta. Así como hay personas que vienen de otras regiones, de otros países, con el ámbito de compartir a nivel sexual con personas de esta nación, obviamente por gustos o por rumores o porque leyeron o conocieron en medio de internet, de pronto se les creó ese deseo sexual por personas de esta nación, obviamente llegan con ese deseo de querer conocer el ámbito sexual de las personas de aquí. Entonces hay personas que llegan con ese anhelo, pero las personas que obviamente se dedican a esto se lo ofrecen a todos, sin hacer exclusión de turistas. Entonces ellos pensarán que todos los que vienen a Colombia, a Antioquia, a Medellín, vienen con la misma intención, siendo esto un error. Claro que sí. Bueno, patrullero, esa explotación sexual, ustedes como autoridad, ¿qué requisitos deben de cumplir, los hoteles, los hostales acá en nuestro municipio? Bueno, a nivel municipal se lleva a cabo muchos controles de manera muy seguida en las instalaciones que prestan el servicio de alojamiento, obviamente con el fin de verificar el diligenciamiento de los registros, porque todas las personas que ingresen a un sitio de estos deben quedar debidamente registradas, no siendo motivo de excusa que llegaron en horas de la tarde, que llegaron y no estaba la persona que tomaba los datos, porque el no hacerlo obviamente va en contra de la ley. Claro. Entonces los controles que se hacen de manera muy frecuente en compañía de un funcionario que hay de la Policía de Turismo aquí en el municipio es con el fin de verificar que en los libros de minuta, si hay de pronto el ingreso de alguna persona menor de 18 años, que ellos puedan constatar y demostrar que esa persona era el hijo del que pagó obviamente la habitación o la hija, y que esas personas que entraron ahí tenían un vínculo familiar, no más allá del representante legal. Pero a ver, yo lo digo porque yo tengo hijos menores, y si yo llego a un hotel y este niño no tiene, digamos, tarjeta de identidad ni un registro civil a la mano, ¿qué pasaría? Es deber de los establecimientos de servicio de alojamiento comunicarse con el cuadrante de la estación y verificar
obviamente el parentesco que estos tengan, La porque si identidad. ellos, sí, porque en caso de que el recepcionista o la recepcionista por de pronto creer eso y permita el ingreso y sea que sean personas que estén explotando sexualmente a menores de 18 años, el establecimiento se puede ver en extinción de dominio. Y obviamente todas las personas que se ven inmersas en la comisión de ese delito en contra de ese adolescente pueden pagar penas de prisión muy altas de acuerdo con la ley 1329 del 2009, que es la que establece que todos los delitos de explotación sexual y comercial, obviamente aparte de los agravantes, pueden pagar penas a partir de los 14 años. A partir de los 14 años. Sí, señor. Bueno, gente, a ver, entonces aclaremos un poco esto. Si yo llego a un hotel con una o un menor de edad y no tiene documentación, yo no puedo ingresar a ese hotel. No puede ingresar. Porque O podría ingresar siempre y cuando el policía del agente de turismo, digamos que cotejen o qué tendría que hacer que para verifiquen y constaten la consanguinidad y obviamente el lazo familiar que tienen esas personas. Pero es sumamente importante el papel que juegan los recepcionistas ahí, porque como le digo, hay personas que obviamente por el estado de las vías actualmente que se tapan, que tienen que tomar vías alternas, entonces llegan muy tarde a sus lugares de destino y llegarán muy cansados, pero el recepcionista debe hacer a un lado esas condiciones en las que llegan, la hora en la que llegan, y deben verificar de que las personas que van a ingresar, si hay algún menor de 18 años, sea el padre o la madre el que esté ingresando con él. Claro. Y deben mostrar los documentos de identidad, que es lo que demuestra quién es usted y quién es la persona con la que usted va a ingresar. Bueno, estamos hablando de los hoteles y pues el televidente mirará que es acá en el área urbana, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con estos famioteles o fincahoteles que hay en varias partes del municipio? Obviamente, si hay algún establecimiento que preste el servicio de alojamiento en la zona rural, y ellos deben tener una documentación para poder prestar ese servicio de alojamiento. Y en ese caso la policía es nacional, es de carácter nacional. Nosotros podemos dirigirnos a zonas rurales a verificar esa cantidad de ingresos de personas a esos famioteles o a esas casas fincas que se pueden prestar de manera en calidad de alquiler o arriendo. Bueno, voy a poner un ejemplo hipotético, pero entonces, y que ojalá nunca haya sucedido, ¿sí? Se encuentra un menor de edad en un hotel. ¿Qué sucede? Bueno, teniendo en cuenta que se entra a verificar de que las personas halladas no tienen ningún parentesco, luego se determina la edad que tiene el adolescente. Ajá. En ese caso, si es menor de 14 años, obviamente está tipificado que hay un delito en contra de los menores de 14 años. Puede ser si hay acceso carnal o hay actos sexuales en contra de él, cometidos en contra de él. Segundo, si de pronto es una persona mayor de 14 años, también puede cometerse el delito de abuso sexual. ¿Mayor de 14? Sí, señor. Seguido de eso, se entra a verificar la responsabilidad que tiene el establecimiento, llámese hotel, residencia o famiohotel, la entidad que está prestando el servicio de alojamiento. Posterior a eso, se investiga si esa persona que entró con ese adolescente fue promocionada por otra persona. O sea, si hay alguna red que lo involucró a él ahí. Si hay alguien que lo está comercializando a ese adolescente. Ajá. Entonces serían las tres acciones que se tendrían en ese caso: de haberse cometido obviamente el acto sexual con el menor de 14 años, la responsabilidad que tiene el hotel por ser un establecimiento regido y cobijado por la ley, y la persona que puede estar detrás de esos dos que ingresaron al establecimiento. Entonces, si es menos de 14 años, ya hay un delito. Pues, tipificado, ¿sí? Sí, señor. Si es mayor de 14, hay un abuso sexual. Abuso sexual.
digámoslo así, ¿es igual de grave o cómo sería ahí la...? Sí, es igual de grave, sino que en las personas menores de 14 años hay un poquito más de sentencia. Entonces también miran los agravantes, que obviamente la condición en la que se presentó el suceso, Sí. Ya, muy si bien. abusó de pronto de ese lazo de confianza que tenían los familiares o inclusive la misma víctima con el victimario. Claro. Entonces ya miran todos esos agravantes que pueden sumarle mucho más años a la condena que se le interponga por un juez. Bueno, patrullero, ya hablamos entonces del delito que está cometiendo el adulto, de la sanción que tendría el hotel o Famiotel, sí, que inclusive puede llegar hasta una extinción de dominio. Extinción de dominio sería en lo que se vería inmerso el establecimiento. El establecimiento, sí. ¿Cometería algún delito el recepcionista de ese hotel? El recepcionista está haciendo la figura representativa del hotel. En ese caso sería como el representante legal Sí. del hotel, porque obviamente el recepcionista, en caso de que obviamente no sea el propietario el que reciba a la persona en ese momento, sino un trabajador o un empleado más, él está haciendo la figura de ese hotel. Si él permite el ingreso, es el hotel el que lo está permitiendo. Entonces, el recepcionista no tanto, sino el hotel se sometería a extinción de dominio. Pero la persona como tal, ese recepcionista, también tiene algún vínculo penal en ese caso. Si dentro de la investigación se hace y no hay responsabilidad por parte del recepcionista, que sea él quien haya promovido el ingreso del adolescente al establecimiento, no tendría responsabilidad penal. Ya, ya. Bueno, y ya venimos a la parte más difícil, y es el del menor de edad. ¿Qué pasaría con ese niño, esa niña? Obviamente el menor de edad no estaría sujeto a ningún tipo de responsabilidad penal. Él sería cobijado por las medidas de protección que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aquellos adolescentes que caen en estas redes de explotación sexual y en todos esos casos que se presentan a actos o acceso carnal con menores de 14 años. Bueno, pero entonces ya entraría, digamos, ese menor a hacerle un trabajo pues de parte de la policía y bienestar familiar, todos estos grupos interdisciplinarios. Ya entra a ser cobijado por parte del sistema de protección del bienestar familiar. Ellos son los encargados de realizar las valoraciones psicológicas, entran a verificar cuáles fueron las razones que llevaron a que este adolescente fuese víctima de un caso de una red de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, o mirar si de pronto es un acto totalmente aparte de una red de explotación sexual y fue algo que se presentó entre el victimario y la víctima. Como le digo, hay sucesos que se presentan que el victimario abusa de la confianza que se genera en cuanto al núcleo familiar de ese adolescente, que le permiten que salga con él, que comparta con él, no teniendo en cuenta las reales intenciones que tiene el victimario. Entonces se entra a establecer cuáles fueron las razones por las que se cometió el acto, si fue algo ligado totalmente a la explotación sexual o fue un acto sexual totalmente desligado a esto. Claro. Bueno, pues una pregunta que la he visto mucho en televisión y quisiera saber qué significa eso, lo de restablecimiento de derechos. Restablecimiento de derechos. Cuando hablan de, pues los periodistas dicen, no, y al menor se le restablecieron los derechos. Bueno, esa es una palabra que está determinada por medio de la Ley de Infancia y Adolescencia. Esa es la Ley 1098 del año 2006. El restablecimiento de derechos son aquellas acciones que puede tomar el defensor de familia o comisario de familia cuando hay un caso de vulneración de un derecho. Es decir, si de pronto el niño o la niña está excluido del sistema de salud, entonces lo que hace el defensor o el comisario de familia es incluirlo dentro de ese sistema de salud para que sea cobijado. Es conocimiento de todas las personas que las personas menores de 18 años
tienen sus derechos legalmente establecidos en la Constitución Política de Colombia. Y aparte de eso está el Código de Infancia y Adolescencia, que es el que garantiza que sean cumplidos todos estos derechos. Entonces, cuando se presenta un caso de abandono, se le conoce como restablecimiento de derechos cuando obviamente es retirado de esa condición de calle, ya es incluido dentro de un programa de hogar sustituto o se lleva a un hogar de paso para que no quede ahí en esa misma condición que fue encontrado. Entonces, el restablecimiento de derechos son medidas que pueden ser adoptadas por el defensor de familia o comisario de familia para garantizar aquellos derechos que fueron vulnerados por sus padres. Perfecto, muy bien. Bueno, patrullero, pues con agrado escucho que usted nos comenta de que aquí en Andes no ha sucedido este tipo de casos. ¿Sí? Sí, señor. Pero en otros municipios de acá del suroeste se han dado ese tipo de situaciones. Desafortunadamente sí se han presentado casos en municipios aledaños aquí a Andes, obviamente por la demanda de turistas que llegan a esos lugares. Y como le digo, hay personas que se lucran mucho de esto y aprovechan la cantidad de turistas que ingresan para lucrarse. Entonces ven la manera más fácil explotando a una persona menor de 18 años, valiéndose de pronto del grado de consanguinidad o el parentesco que tengan para lucrarse de una manera inadecuada e incorrecta que transgrede obviamente la integridad moral y sexual de cualquier persona, porque nadie merece ser explotado en su sexualidad. Claro que sí. Bueno, gente, aquí estamos viendo pues que en realidad los hoteles ya están organizados y tienen que cumplir esas normas, pero como lo dice usted, que hay que revisar que estos menores no estén metidos en un grupo, digámoslo así, donde se haga este tipo de delitos. A raíz de eso no se generan este tipo de situaciones en casas y que pues como es algo más privado, dé más dificultad para ustedes como la autoridad identificar estas situaciones. Ahí sí nos toca acudir mucho a la comunidad. Esa es. Es necesario que todas las personas tengan en cuenta de que los delitos que se cometan en contra de niños, niñas y adolescentes no siempre van a estar del lado de mi vecino. Puede que algún día la situación se venga para este lado porque yo también tengo niños o niñas, entonces no me gustaría que alguna persona que se esté lucrando del cuerpo de otros niños algún día tenga la intención de acercarse a mi núcleo familiar con el fin de seguir lucrándose. Claro que sí. Entonces, la intención es que todas las personas tomen conciencia de que, si bien es cierto, el delito siempre está buscando la manera de presentarse en todos los contextos que sea muy difícil para la policía o para otras autoridades llegar a ellos, es necesario que ellos sean quienes pongan en conocimiento de nosotros aquellos que apenas están formándose o que se están presentando en contextos muy alejados de pronto donde nosotros podemos llegar. Claro que sí. Bueno, gente, pero entonces resulta de que una vecina mía se dio cuenta de que hay una situación de esas y dirá ella, tiene dos opciones. Una es, bueno, yo aviso, yo voy a avisar a la policía que por acá hay esta situación. O puede decir, no, yo que me voy a meter en problemas y enredos. El último caso pues es malo, ¿sí? Pero en el primer caso, donde ella quiere avisar, ¿qué tendría que hacer? Están los canales de comunicación creados, están los números telefónicos de la estación de policía. Que si usted si lo sabe, pues los podemos decir para que los televidentes de pronto los anoten y tengan presentes. El número fijo de la estación de policía es el 8414-630. 630. Sí, sí. A cualquier hora se pueden comunicar con... Ese es el número telefónico del compañero que siempre está en la entrada de la estación de policía. Sí. Está el número telefónico del comandante de estación, que obviamente también está disponible las 24 horas, que es el 320-680-9534.
6534. Ah, perfecto, muy bien. Está la línea de atención de la Policía de Infancia y Adolescencia, que es el 310-848-2793. Es el de infancia y adolescencia. Ah, Y últimamente, con el fin de que obviamente se incrementaran las maneras de denunciar todo este tipo de delitos y haciendo a un lado la responsabilidad que que puede asumir una persona por denunciar un delito, se creó la línea 141. 141. Si esa línea 141 es totalmente gratuita a nivel nacional, es un call center en donde se denuncian todo tipo de delitos que se cometan en contra de niños, niñas y adolescentes. Ah, qué bien. En esta línea se pueden denunciar los casos de una manera anónima. Es necesario que para la denuncia de estos casos se señale con claridad la dirección donde se está cometiendo el delito, los nombres de las personas, no exactamente, pero sí por lo menos el primer nombre, el color de la casa, la dirección, para que las autoridades, porque esos casos, en ese call center trabajan funcionarios del ICBF, funcionarios de la Policía Nacional que están recibiendo llamadas y ellos las reciben obviamente en los centros de atención más cercanos al casco urbano del municipio. Entonces, por decir algo, las llamadas que se realicen al 141 desde el municipio de Andes se recepcionan en Medellín. Entonces, los funcionarios que están en Medellín, si es un caso que fue demandado o una queja que es del municipio de Andes, entonces ellos lo remiten acá. Ya nosotros nos encargamos de ir al lugar a verificar si se presenta o no este delito. Entran otras autoridades que son investigativas, como está el Grupo de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, y está la Comisaría de Familia y la Defensora de Familia del Centro Zonal del Suroeste. Ya entre todos iniciamos una labor de investigación con el fin de corroborar la existencia o no del delito. Ah, qué bien, interesante eso. Bueno, pues me disculpa la pregunta, pero ¿el 123 ya no existe o también se podría llamar a ese número? Ese 123 todavía está vigente, sí. Esa es una línea de atención para casos de emergencia, pero ya no es exclusivamente de niños y adolescentes, sino para cualquier caso, que un hurto, que un homicidio. Pero se lo pregunto por eso, pues de pronto el 141 uno se puede acordar de él, ¿cierto? Pero es más recordable el 123. Igual ellos pues encauzarían esa queja. Sí, el 123 obviamente también remitiría la queja hacia acá, porque es como el número más conocido. Pero por ser el más conocido, la demanda de llamadas es mucho más grande. Que sí, entonces se está oxigenando esa línea 123 con la línea 141, que son casos exclusivos de niños y adolescentes. Claro que sí. Bueno, gente, se nos acaba el programa, pero le agradezco que haya atendido nuestra invitación y pues hombre, ojalá nunca tengamos un caso de estos acá en nuestro municipio, ¿cierto? Y estamos trabajando para que sea así. Claro que sí, de eso se trata. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Muchas gracias a usted. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.